Hola, ¿qué tal, compañeros maestros y maestras? Sean ustedes bienvenidos a esta sesión. El Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros de la ciudad de Cuautla, Morelos, comparte para ustedes la información relacionada con el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Es importante mencionar que este documento, en su primera edición, aparece en el ciclo escolar 2016-2017. Actualmente ya no estamos trabajando con estos materiales. Sin embargo, en las guías de estudio para la preparación del examen que ustedes van a presentar, aparece este documento. Por ello, la importancia de retomarlo como un análisis previo de lo que corresponde ahora al documento de entornos escolares seguros. Es de alguna manera el inicio de esta necesidad imperante en las escuelas de tener ambientes pacíficos, de tener ambientes en donde los alumnos se sientan seguros. Entonces, este Programa Nacional de Convivencia Escolar aparece y se implementa por primera vez en el ciclo escolar 2016-2017. Lo que se buscaba con este programa de convivencia escolar era impulsar ambientes de relación y de convivencia favorable para la enseñanza y para el aprendizaje en las escuelas de educación básica. Era una propuesta de intervención de carácter vivencial, donde los alumnos debían vivir la experiencia y aprender de ella. De esta forma se buscaba que en las escuelas se aprendiera a convivir mediante las actividades en el aula. Obviamente esto todavía continúa. Nosotros, independientemente de tener un programa o de tener algún otro, buscamos que nuestros alumnos aprendan a convivir de manera pacífica, de manera respetuosa. ¿Y cómo lo hacemos? Llevando a cabo actividades que planificamos dentro de nuestra aula. Entonces, esta era de alguna forma el inicio de este Programa Nacional de Convivencia Escolar. Además de ello, tiene el propósito de favorecer el desarrollo de ambientes escolares pacíficos. La actividad del docente es un factor fundamental para que los niños aprendan a convivir. Esto ya lo sabemos, que como docentes nosotros somos quienes transformamos a nuestros estudiantes en la medida que vayamos realizando actividades encaminadas hacia su formación, hacia el trabajo con valores y, por supuesto, la interacción con los demás. Entonces, el docente es un actor fundamental para poder lograr esta sana convivencia en el aula, en la escuela y ahora también en la comunidad. Durante el ciclo escolar 2016-2017 se oficializó este Programa Nacional de Convivencia Escolar y obviamente se buscaba dar cobertura de primero a sexto y también en preescolar y en secundaria. Nos proporcionaba materiales para capacitarnos para la implementación de este programa y también nos daba materiales para trabajar con los estudiantes a través de la CONALIP. Algunos de ustedes recordarán que dentro de esos materiales estaban el cuaderno de actividades para los alumnos. Además de esto, estaba también la guía de cómo debíamos nosotros utilizar estos materiales, la guía del docente y el manual del docente para poder interactuar con los estudiantes conforme a las actividades que ya venían implementadas. Nosotros lo único que debíamos hacer en ese momento era aplicar esas actividades con nuestros estudiantes para que ellos pudieran contestar su cuaderno y de esta forma también involucrar a los padres de familia en todo este proceso para que los estudiantes aprendieran a convivir de una mejor manera. La propuesta de este Programa Nacional de Convivencia Escolar
estaba distribuida en 6 ejes formativos, es decir, en 6 temas: autoestima, me conozco y me quiero como soy, reconozco y manejo mis emociones, convivo con los demás y los respeto, las reglas, acuerdos de convivencia, manejo y resolución de conflictos, y todas las familias son importantes. Esos eran los 6 temas que se trabajaban en este Programa Nacional de Convivencia Escolar en el año 2016-2017. Cada tema era abordado en 4 sesiones, es decir, durante el ciclo escolar se trabajaban 24 sesiones de 1 hora, para que de esta forma los alumnos fueran interactuando con actividades que llevaban a la práctica, que eran vivenciales. En un estudio realizado por la UNESCO, se analizó el tipo de maltratos a los que están sometidos los alumnos, en específico en 6º grado de primaria. Obviamente también esto se extiende hacia la secundaria y pues los demás grupos, los demás estudiantes no quedan exentos. También en otros grados se puede llegar a tener este tipo de maltratos o de situaciones de acoso o cualquier otra cuestión que intimide a los estudiantes. Y en este estudio que hace la UNESCO se identifica que dentro de las agresiones más frecuentes estaba el robo seguido de la violencia verbal y la violencia física. La experiencia de maltratos y agresiones permanentes que muchas veces derivan hasta el acoso escolar, es decir, no son de una sola vez, sino que se dan de forma continua. Y esto, obviamente, este acoso escolar afecta y deteriora la autoestima de los estudiantes, el aprendizaje, porque a veces se sienten tan angustiados de salir al recreo porque alguien los va a molestar, los va a maltratar, que no ponen atención a lo que están aprendiendo. Y obviamente, en algunas ocasiones también se ocasiona que los alumnos tengan como consecuencia la permanencia en la escuela. Ya no quieren ir a la escuela porque hay algo que les está afectando emocionalmente, tienen miedo, tienen angustia, no le pueden contar a nadie y esto obviamente causa que el niño diga, yo no quiero ir a la escuela, me siento enfermo, no me gusta, pero en algunas ocasiones no da los motivos reales por qué no quiere ir a la escuela. Entonces, como maestros, debemos estar atentos a lo que está sucediendo con nuestros alumnos. Y cuando implementamos este tipo de actividades con ellos, es donde podemos ver de una manera más precisa lo que están viviendo, lo que están pensando y lo que están sintiendo. La CNDH afirmó que el acoso en la escuela es una situación que en México ha aumentado. Los jóvenes entre 12 y 29 años generalmente han sufrido acoso escolar dentro de las instituciones en donde se encuentran. Entonces, muchas veces no conocemos estos datos porque los niños se lo callan, sobre todo si son pequeños y son intimidados por alguien más grande, pues generalmente se lo callan, se lo guardan y no lo dicen hasta que nos damos cuenta que algo está ocurriendo o hasta que el padre de familia identifica en el niño ese miedo, esa angustia, esas ganas de no querer ir a la escuela y no lo comparte como docentes. Entonces, además de esto, además de lo que un niño, un adolescente puede estar viviendo en la escuela, bueno, pues también le vamos a incluir la convivencia familiar. Sabemos también que en nuestro país y en muchas partes de Latinoamérica y del mundo en general, se pueden suscitar situaciones de violencia dentro del entorno familiar. Los niños no solamente están vulnerables a sufrir acoso o a sufrir algún tipo de maltrato en la escuela, también son vulnerables a llegar a tener estas situaciones dentro de su familia. Por lo tanto, también se ha identificado en los estudios que se han realizado que dentro de las familias de muchos estudiantes hay situaciones de conflicto,
de peleas entre los propios miembros de la familia, entre papá y mamá, entre abuelitos, y esto obviamente ocasiona que el niño se sienta más angustiado cuando vive en estos entornos. Hay niños que por vivir este tipo de situaciones en casa se sienten poderosos, piensan que tienen una herramienta, que es la violencia, para defenderse de los otros. Y muchas veces no se dan cuenta que lejos de defenderse, están agrediendo y están haciendo lo mismo que les hacen a ellos en casa. Entonces es importante, como maestros, tener presente qué viven nuestros alumnos en casa, qué viven en la escuela y de qué forma podemos contribuir un poquito a transformar esas situaciones que están viviendo. Por eso, esta investigación también nos lleva a identificar qué es lo que está sucediendo en las escuelas, cuáles son los conflictos más representativos que nos encontramos los maestros en las escuelas. Alumnos indisciplinados en primer lugar. Alumnos que no obedecen, no siguen reglas, que no tienen una disciplina, porque seguramente en casa tampoco la tienen. Seguramente papá, mamá están involucrados en otro tipo de situaciones y no dan al niño las normas, las reglas para ir favoreciendo esta disciplina. Entonces, es lo primero con lo que nos encontramos, alumnos indisciplinados. Además de esto, agresiones, gritos o maltratos entre alumnos. Esto se ve mucho más enfatizado quinto, sexto de primaria y en secundaria. Esto se incrementa aún más por todos los cambios hormonales que tienen los niños, las vivencias, la parte de la adolescencia, pues es más común ver este tipo de agresiones, gritos o maltratos en los alumnos de secundaria. Pero no descartamos a los demás, porque también en otros grados, en primaria o incluso en preescolar, podemos encontrar este tipo de situaciones. Algo más sobre estos conflictos que hay en la escuela, pues son la destrucción de objetos, tanto del mobiliario escolar, niños que rompen bancas, que rompen las sillas, que rompen las mesitas o los lugares en donde ellos están trabajando por el simple hecho de hacer algo en contra de lo que implica la escuela. O también dañar los materiales escolares de sus compañeros. También esto es algo que se nota, que lo vemos de forma cotidiana en las escuelas. Con algunos niños más, con algunos niños, obviamente esto no se presenta, pero sí es algo con lo que nosotros interactuamos de forma continua en las escuelas con nuestros alumnos. Agresiones entre alumnos. ¿De qué forma se agreden ellos? Insultos, apodos, gritos y burlas. Golpes y empujones. También esto es parte de las agresiones con las que están conviviendo los estudiantes. En algunas comunidades esto es más fuerte, se nota a diario y en todo momento. Hay otras comunidades en donde quizás no es tan común, pero que también se llega a dar. Y la justificación que dan los alumnos con relación a esto, lo primero que dicen es que ella empezó, ella me pegó y yo le pegué. Entonces, de esa forma es que los estudiantes justifican que se están defendiendo. También otra cosa muy común para ellos a veces el dar un golpe, el dar un grito, el insultar, es que es de broma, porque probablemente ellos han recibido insultos, gritos y golpes de broma. Y para ellos entonces se hace cotidiano esta forma de ser, esta forma de actuar, y piensan que molestar a alguien también es una broma. Y finalmente, porque me provocan. Es que él me provocó. Incluso a veces los papás también nos llegan a decir, maestra, es que él le pegó porque lo buscaron. Es que él es tranquilo, pero obviamente si alguien le pega, pues él también le pega. ¿Sí? Incluso los propios padres llegan a justificar estas conductas de provocación, de que es que primero le pegaron y pues él tiene que responder. O a veces la forma más triste es que el propio padre dice, es que yo ya le dije, si te pegan,
pégale, ¿sí? Entonces, ¿les hace sentido, maestros? Lo que vivimos a diario en las escuelas tiene relación con estas investigaciones que se han hecho. Entonces, precisamente para poder resolver todo esto, es importante tomar conciencia como maestros que nosotros debemos prevenir todas estas situaciones. Reconocemos que el acoso escolar no solamente se lleva a cabo en la escuela, también en el contexto social, en el contexto familiar. Cada vez estamos viviendo en un contexto más violento, más inseguro, lleno de situaciones que antes quizás no existían, pero que ahora lo vemos de forma permanente, de forma continua. Le pasó al vecino, le pasó al familiar, le pasó al maestro de al lado, al de la otra escuela. Estas cuestiones de violencia, de inseguridad que vivimos todos, no solamente se dan en la escuela, se dan en todos los lugares en donde nos podamos encontrar. Además de esto, algo también que como maestros hemos identificado, la falta de valores. La falta de valores desde casa, porque en algunas ocasiones los padres están tan involucrados en sus trabajos que se olvidan de poner reglas, que se olvidan de ser realmente una autoridad, de ser una guía. Y esto obviamente ocasiona que el niño crezca sin límites, sin saber qué son los valores, qué es lo que debe respetar. Y esto precisamente provoca que la escuela pues llegue con todas estas situaciones y que no identifique que lo que está haciendo es incorrecto. Como maestros a veces nos sentimos con las manos atadas. No tengo herramientas para corregir al niño. Anteriormente, el padre de familia llegaba y le decía al maestro, maestro, si no se porta bien, pégale, que tampoco era algo correcto. Pero ahora no se les puede decir absolutamente nada porque debemos cuidar todos los derechos que el niño tiene. Y esto en ocasiones provoca que se desvirtúe esta situación de sus derechos. Y entonces la falta de capacitación que nosotros tengamos no nos va a permitir atender y manejar las situaciones que surjan de las acciones de los niños. No vamos a poder corregir esa conducta de manera pertinente. Y es por eso la importancia de conocer estos y otros documentos relacionados con la forma en cómo debemos interactuar con el niño en el caso de encontrarnos en situaciones de violencia, de acoso o de maltrato. Los medios de comunicación también, de alguna manera, nos han ayudado a que todo esto ocurra. Todo lo que los niños ven en la tele a veces piensan que es correcto. Y si alguien no los guía, pues para ellos es normal lo que está ocurriendo en la tele. Y de esa forma, nosotros también tenemos que colaborar para que el niño reflexione todo aquello que ve en los medios de comunicación, qué tanto le sirve y qué tanto le daña. Buscar soluciones en colaboración es algo que debemos hacer como colectivo escolar, como colectivo docente, con la vinculación también de nuestros directivos y de los padres de familia. De esa forma, es importante también identificar y destacar que los maestros estamos preocupados. Estamos preocupados porque nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en nuestras escuelas y a veces sentimos que estos espacios de violencia que suceden en nuestros lugares, en nuestras instituciones, pues cada vez van a tornarse más violentos y va a llegar el momento en que no podamos hacer algo para parar. Por ello, tan importante tomar en cuenta las consideraciones que nos da este Programa Nacional de Convivencia Escolar para generar estos entornos pacíficos en beneficio de los niños, en primer lugar, pero en beneficio de todos los demás también. Desde el marco constitucional, en el artículo 3 nos dice, hay que desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Esto quiere decir que no solamente voy a trabajar con la parte de conocimientos,
en la escuela. Tengo que favorecer una educación integral, una formación integral, en donde el niño también aprenda a autorregularse y en donde aprenda también a interactuar con los demás. El Programa Nacional de Convivencia Escolar es transversal. ¿Por qué decimos que es transversal? Bueno, porque en primer lugar atiende los aprendizajes del currículo formal. Es decir, cuando yo implemento acciones relacionadas a la convivencia escolar, también tengo que involucrar los contenidos con los que estoy trabajando en el currículo formal. Además de esto, debo desarrollar valores, que el niño aprenda de todo aquello que estamos haciendo en el aula, que hay valores que respetar, que hay valores que nosotros debemos considerar, la amistad, la solidaridad, la justicia, la honestidad y todos estos valores que nosotros en cada momento estamos trabajando de manera transversal para ayudarles a aprender, pero obviamente también en el marco del respeto y en el marco de la dignidad de todos los demás. El docente, por lo tanto, será un guía y un facilitador. El docente es quien se va a encargar, en primer lugar, de promover y fortalecer actitudes, conocimientos y valores. Y posteriormente, desarrollar estos ambientes favorables para el aprendizaje. Esa es una tarea importante del docente, que todo lo que haga debe estar encaminado al aprendizaje del alumno en el marco del respeto, del diálogo y de la convivencia pacífica. Este Programa Nacional de Convivencia Escolar se sustenta en un enfoque formativo y preventivo. Seguramente en los documentos que han estudiado relacionados con protocolos de actuación, entornos escolares seguros, con documentos que de alguna manera también nos dicen lo primero que debes hacer es prevenir. Esto es algo que nos debe quedar claro. Una palabra clave, prevención, es lo que debemos considerar. Antes de actuar, antes de resolver, prevenir. Siempre atender la prevención. ¿Y por qué nos dice que es un enfoque formativo? Porque el alumno, a través de lo que nosotros hagamos en el aula, estará aprendiendo. Estará aprendiendo conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Y entonces vamos a identificar a qué se refiere este enfoque formativo. En primer lugar, porque considera no solo la dimensión cognitiva, también este enfoque formativo nos dice que hay que atender la dimensión afectiva y social, para que de esta manera los alumnos aprendan a convivir y aprendan a ser. La parte del enfoque preventivo tiene como finalidad el desarrollo de fortalezas personales e interpersonales, partiendo de las prácticas de habilidades socioemocionales como factor preventivo de conductas no adecuadas en la escuela. Todo lo que yo pueda hacer para prevenir será mejor que aquello que haga para corregir. Entonces, siempre tomar en cuenta que de cada situación que encontremos en la escuela, debemos tomar un aprendizaje para los alumnos. Pedrito le está pegando a Lupita. Y entonces identifico la situación, la llevo al aula. A ver, niños, ¿qué consideran ustedes que está ocurriendo? ¿Qué debió hacer Pedrito antes de pegarle a Lupita? Y de esa forma los niños van a externar lo que consideran pertinente hacer. Y como docentes vamos a encauzar lo que está ocurriendo. Por eso es formativo, porque de la situación la voy a poner a la vista de los demás para que ellos aprendan qué fue correcto que hizo Pedrito y qué fue incorrecto. ¿Qué debió haber hecho su compañerita y qué debimos haber hecho los demás? Entonces, esa situación ya me está dando un contexto educativo. Los niños están aprendiendo de algo que pasó, de algo vivencial.
¿Y qué voy a hacer para que esto no vuelva a suceder? ¿Cómo voy a prevenir que esto vuelva a ocurrir o que ocurran cosas más graves? Por eso es este enfoque formativo y preventivo. Y obviamente esto tiene una perspectiva integral, considerando a todos los actores de la comunidad educativa. Perspectiva integral porque no solamente voy a ser yo el encargado de trabajar con los niños de esta manera, también los directivos, también los demás compañeros docentes, los alumnos y los padres de familia. Hay que formar a los alumnos con habilidades sociales y emocionales. Eso es una prioridad. De esta manera, cuando nosotros trabajamos con los niños esta parte de desarrollar sus habilidades sociales y emocionales, a la vez estamos favoreciendo y fortaleciendo la autoestima, la expresión, cómo el niño expresa eso que le pasó, cómo el niño expresa de qué manera va a corregir o de qué manera va a prevenir. La autorregulación, ¿por qué le pegaste? Y antes de pegarle, ¿por qué no pensaste lo que iba a ocasionar esto? La autorregulación de emociones a través de la conciencia de lo que está haciendo. Y la solución asertiva de los conflictos. Establecer un diálogo. ¿Por qué no, antes de pelear con tu compañera, platicaste con ella? ¿Por qué no buscaste otro maestro o viniste conmigo para que interactuáramos y dialogáramos y llegáramos a una solución? La búsqueda de acuerdos. De esto que ocurrió, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Hacia dónde vamos a continuar? De esta forma, los niños van a comenzar a ser autónomos. En un primer momento, nosotros vamos a ser la guía que los conduzca. Pero si esto lo hacemos de forma cotidiana, en todas las situaciones que veamos como una oportunidad de aprendizaje, el niño va a aprender y va a desarrollar esta autonomía. Y de esa forma va a aprender a respetar reglas y a respetar a los demás, evitando situaciones de violencia, situaciones de acoso, pero no solamente evitándolas, también estando pendientes de lo que van a hacer los demás. De esa forma, protegerse unos con otros. Para fortalecer las habilidades sociales y emocionales, hay dos aspectos que considerar: la inteligencia emocional y la inteligencia social. Algunas veces ni los propios adultos hemos desarrollado esta inteligencia emocional y esta inteligencia social. Por ello, tan importante que los maestros aprendamos también cómo puedo desarrollar esta inteligencia emocional y esta inteligencia social. Si yo la desarrollo como docente, sabré cómo trabajar con los alumnos para que ellos aprendan a desarrollarla. Pero si ni yo, como docente, sé autorregularme, sé trabajar esta parte emocional, pues entonces me voy a encontrar con un conflicto cuando quiera yo enseñarle al niño a hacerlo. Entonces es importante identificar. La inteligencia emocional es la habilidad para percibir, comprender, asimilar y regular las emociones propias y las de los demás. Como en lugar de que yo te pegue, platico contigo y detengo esa agresión. ¿Sí? Entonces estoy regulando mis emociones porque yo no te voy a pegar, pero también estoy buscando regular las emociones del que me quiere pegar. Entonces, de esa manera, contribuimos con la inteligencia emocional a lograr autoconciencia y autorregulación. Van de la mano unas con otras. De esta forma, las emociones sabemos que nos sirven para guiar nuestra conducta, nuestros pensamientos, y obviamente las emociones lo que buscan es alcanzar nuestro bienestar. Si son emociones positivas, pues nos van a conducir hacia ese bienestar. Pero si son emociones negativas, pues definitivamente no nos van a favorecer. Por el contrario, van a deteriorar nuestro estado emocional, nos van a ocasionar ciertas frustraciones, nos van a ocasionar
situaciones en donde queramos buscar revancha hacia lo que nos están haciendo. Por eso, tan importante que primero nosotros como docentes desarrollemos esta inteligencia emocional para poder ayudar a nuestros estudiantes también. ¿Y por qué no? Hasta a los propios padres de familia. A veces el niño es como es porque el padre de familia trae una situación tan complicada de vida, de cuestiones de trabajo, en donde sus emociones están tan alteradas que precisamente no permiten al alumno este desarrollo adecuado de sus emociones. Y por supuesto, es importante hablar de la inteligencia social. Bien, la inteligencia social entonces es la capacidad de entender y relacionarse de manera armoniosa y pacífica con las personas que nos rodean. Esta inteligencia social contempla los contenidos conductuales y las formas en que se dan las relaciones. ¿Cómo me relaciono con mis compañeros? ¿Cómo me relaciono con otros adultos? ¿Cómo me relaciono con mi familia? Permite obviamente a las personas desarrollar su capacidad de empatía. Esto es importante. Si el niño desarrolla esta capacidad de empatizar con los demás, seguramente va a tratarlos como él quisiera ser tratado. Pero si no tiene esta capacidad de empatizar con los demás, pues no le va a importar cómo trate a sus compañeros o cómo trate a los maestros o cómo trate a las demás personas. Por eso es importante desarrollar en ellos esta inteligencia social. Además, de esta manera, también aprende a comprender a los demás, a involucrarse emocionalmente con ellos. Aprende a escuchar otros puntos de vista, sabe comunicarse de forma asertiva y obviamente se relaciona de forma adecuada con las demás personas. Si el niño desarrolla esta inteligencia social, va a poder ser aceptado por los demás, no va a sentirse rechazado, porque va a saber empatizar, va a saber interactuar emocionalmente y esto obviamente va a favorecer también su autoestima y sus ganas de aprender. ¿Por qué sus ganas de aprender? Porque cuando nosotros trabajamos con ellos una actividad en equipo, en colaborativo, pues el niño debe aprender a interactuar con los demás, respetar puntos de vista, escuchar. Pero si no tiene desarrollada esta inteligencia social, puede que siempre quiera que se haga lo que él necesita o lo que él decida. Y de esta forma los demás van a estar en contra de él. Entonces, esto no va a favorecer el ambiente de aprendizaje cuando el niño no sabe interactuar con los demás, cuando quiere hacer solo su voluntad o la otra cuestión, cuando no quiere participar en lo que los demás le piden o en lo que los demás consideran adecuado. Entonces, tan importante desarrollar la inteligencia emocional como desarrollar la inteligencia social. La primera, para comprender y regular emociones propias y ajenas, y la segunda, para poder interactuar con los demás. Entonces, por ello, tan importante desarrollar en nuestros estudiantes estas dos inteligencias para lograr que efectivamente tengan una formación integral. El clima de convivencia en las escuelas en algunas ocasiones genera estrés, genera ansiedad, que los niños se sientan angustiados al ir a la escuela. Obviamente, este estrés, tanto en los niños como en los adultos, genera reacciones bioquímicas en nuestro cerebro. Y obviamente, este tipo de situaciones de estrés, de ansiedad, de angustia, de miedo, provoca que la hormona del estrés, es decir, el cortisol, se incremente. ¿Por qué? Porque de alguna manera se incrementa porque busca esta supervivencia, busca esta protección. Y cuando tenemos estos altos eh, índices en cortisol, el estado emocional, obviamente, no es favorable para el aprendizaje. Un niño que vive en una condición de estrés, en una condición de ansiedad, no va a aprender de la misma forma que aprende un niño que está tranquilo, que está emocionalmente sano.
Y esto, obviamente, ocasiona situaciones de problemas en cuanto al aprendizaje, problemas en el entorno académico que muchas veces no es atendido. Cuando se controla el estrés, cuando se controla la ansiedad, el miedo, la angustia, obviamente estos niveles de cortisol bajan y el niño está en una mejor disposición para aprender. De esta forma, cuando el niño interactúa con sus amigos, juega, se divierte, está contento, está motivado, pues va a tener mayor apertura para el aprendizaje. Nosotros como maestros debemos estar pendientes de que todo esto se esté llevando a cabo de forma adecuada, en las condiciones necesarias para que el niño aprenda, tenga este ambiente seguro, adecuado para ese aprendizaje. Se aprende a convivir conviviendo, mediante actividades vivenciales, reflexivas y colaborativas. Estas actividades deben estar relacionadas con la vida cotidiana del niño, tanto en el aula como en la escuela, como en la familia y en la comunidad. De esta forma, el niño identifica que debe tener estas actitudes favorables no solo en la escuela, que es donde quizás se siente vigilado por el docente, que estas actitudes deben ser llevadas también a su casa, a su familia y a todos los lugares en donde se encuentre. Es importante que en la escuela se promueva el buen trato entre alumnos, que ellos sepan que deben respetarse, que deben cuidarse y que probablemente es normal que un alumno no me caiga bien, que un compañero no me caiga bien, pero yo debo trabajar con ese compañero, debo trabajar con esa persona en el respeto. De esta forma, yo también tendré que ser respetado y debo también ser tomado en cuenta. De esta forma, el alumno aprende a ser responsable con sus emociones y con el trato hacia los demás. Aprende a autorregularse. Está bien que mi compañerita no me caiga bien, pero la voy a respetar. Y me voy a autorregular porque no voy a ser grosero con ella. No le voy a hacer un maltrato, no le voy a decir algo feo. Voy a estar en el marco del respeto. Entonces ahí estoy autorregulando mis emociones porque, pues bueno, es natural que alguien no me caiga bien. Además de esto, es importante que el niño sepa que dentro del contexto escolar, dentro del aula, él va a ser escuchado. ¿Para qué debe saber esto? Porque cuando él se sienta intimidado, amenazado, acosado o violentado por otra persona, sepa que al decirlo se le va a dar la atención. De esta manera, tener esta comunicación asertiva con ellos nos va a permitir que ellos se sientan parte de este respeto. Puedo decir lo que yo considere necesario decir y nadie se va a burlar y nadie me va a juzgar y todos van a valorar lo que yo soy, lo que estoy sintiendo y lo que me puede pasar. Entonces, en las escuelas debemos estar favoreciendo siempre todos estos aspectos con los alumnos porque es una forma de estar pendientes, de prevenir todo lo que le pueda ocurrir a nuestros estudiantes. Las habilidades sociales son conductas y actitudes necesarias que optimizan la interacción con otras personas. Si esta inteligencia social también se encamina a desarrollar habilidades sociales. ¿De qué manera? A través de cómo se expresa el niño, cómo se expresa el alumno, cómo expresa sus emociones, cómo se lo dice a los demás, porque en algunas ocasiones los niños pueden ser muy crudos al decir ciertas cuestiones. Decimos nosotros, es que los niños son muy honestos porque no han aprendido a regular aquello que sí es correcto decir y aquello que no es correcto decir. Entonces, estas habilidades sociales también las desarrollamos nosotros en el aula junto con los padres de familia. Pero cuando el padre de familia no lo hace de forma pertinente, pues tenemos nosotros esa responsabilidad. De esta manera, estas habilidades sociales
permiten que el alumno aprenda ciertos comportamientos que de alguna forma puede haber adquirido en casa, pero que en la escuela nosotros le podemos ayudar a decidir y a definir cuáles de esos comportamientos son adecuados y cuáles no son adecuados. De esta forma, estas habilidades sociales le va a permitir interactuar con los demás de manera respetuosa, de manera cordial y de manera pacífica. Las habilidades emocionales obviamente van a facilitar la comprensión de las emociones en general. Que el niño primero reconozca sus emociones, cuando estoy alegre, cuando estoy triste, cuando estoy enojado, y al mismo tiempo que se reconoce, pueda reconocer esas mismas emociones en los demás y regular el comportamiento, regular los pensamientos para favorecer la interacción con los demás. Una de las habilidades que se busca desarrollar en los niños es la resiliencia. La resiliencia, esta habilidad para sobreponerse de forma positiva a cualquier dificultad que se le presente. Que el niño aprenda que de eso que le pasó, de eso que ocurrió en su vida, debe tener un aprendizaje que le permita salir adelante con más fuerza. La resiliencia es algo que debemos nosotros estar trabajando con los niños de forma permanente. Porque si no lo hacemos, entonces el niño aprende a ser víctima, se victimiza y entonces se hace más pequeñito hasta casi desaparecer. Pero si nosotros le enseñamos a ser resiliente, va a identificar que lo que le ocurrió lo puede superar. Además de esto, debemos nosotros también buscar que nuestros alumnos confíen en sus habilidades. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué sí hago bien? Excelente, mejor que los demás. Reconocer esas habilidades, ser optimistas en cuanto a sentirse apreciados, valorados, respetados. Pero también que reconozcan cuáles son sus puntos débiles. Ya sé que soy muy bueno en matemáticas, pero la educación física como que no se me da. No me puedo yo ver jugando fútbol porque no coordino bien. Sí, que el niño reconozca cuáles son esos puntos débiles, pero también cuáles son sus puntos fuertes. Que tenga metas realistas, expectativas hacia lo que quiere ser. Y obviamente que cada error que cometa sea una oportunidad para seguir aprendiendo. Que sepa que en la vida va a enfrentar muchas dificultades, pero que esas dificultades le sirvan para seguir creciendo y que esas dificultades le enseñen algo para que pueda ser una mejor persona. Formar niñas, niños y adolescentes emocionalmente fuertes es una misión que tenemos como maestros. Que ellos sean capaces de lidiar con el estrés, con la presión, respetarse, respetar a los demás y superar las adversidades. Un niño que va a presentar un examen obviamente se siente angustiado, pero nosotros debemos estar ahí presentes para decirles qué es lo que deben hacer para poder salir adelante. Y si no les va bien en el examen, ¿qué es lo que continúa? Y si les va bien, ¿qué es lo que sigue? ¿Por qué? Porque de esta forma, desde preescolar, primaria y secundaria, los estamos preparando para el futuro. Nuestra vida de profesionistas generalmente está en exámenes. Entonces, imagínense un alumno que presenta un examen trimestral y se angustia, se enferma, se pone mal. ¿Qué va a pasar con él cuando llegue a presentar el examen de ingreso para la universidad? Entonces, desde la educación preescolar, la educación primaria, estar trabajando con ellos la resiliencia, estar trabajando con ellos el autocontrol, estar trabajando con ellos las emociones, porque todo esto va a sentar las bases de lo que va a ser su vida futura. Y de esta manera, las habilidades sociales, las habilidades emocionales y los conocimientos nos van a llevar a la formación integral del individuo. El Programa Nacional de Convivencia Escolar es una propuesta
de intervención integral de carácter vivencial, preventiva y formativa. De esta forma se busca establecer ambientes libres de acoso escolar que favorezcan la convivencia sana, pacífica e inclusiva. Eso es lo que debemos nosotros considerar. ¿Qué es lo que se busca con este programa escolar de convivencia escolar? Se busca estos ambientes en donde no haya violencia, en donde prevalezca el diálogo, en donde el niño aprenda a interactuar con los demás, a reconocer sus emociones y a respetar a todos. Para lograr este propósito, obviamente, este programa promueve aprendizajes dentro y fuera de la escuela. Y estos aprendizajes están desarrollados en 6 ejes temáticos. Vamos a ver cada uno de estos ejes. El primero es el fortalecimiento de la autoestima. En la medida que el niño se acepte como es, su autoestima será más fuerte. Este eje obviamente está orientado a fortalecer la autovaloración. Me conozco y me quiero como soy. De esta forma, esta autovaloración de los alumnos debe poner en práctica habilidades para que se conozca, para que se acepte y para que trabaje en aquello que puede mejorar. Si ya sé que tengo la letra fea, pero entonces, ¿qué hago para mejorar mi letra, para que sea más bonita? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? No quedarnos solamente en el acepto como soy y así me quedo. No, acepto lo que soy, como soy, pero ¿qué puedo hacer para seguir mejorando? De esta forma, buscar que aprecien sus características, sus cualidades personales. Ya sé que soy bajito, ya sé que soy gordito, ya sé que soy morenito o que soy güerito y acepto lo que soy. Y de esa forma, desarrollar actitudes de respeto. Así como soy, me quiero, así como soy, me respeto, así como soy, me valoro. Y obviamente, cuando tengo esa aceptación, voy a ir hacia el autocuidado. Me cuido también de comer alimentos sanos, me cuido también de no involucrarme en situaciones que me dañen, pero no solamente el alumno, también el cuidado hacia los demás. Entonces, fortalecimiento de la autoestima, que el alumno se reconozca, sepa lo bueno, lo malo y cómo puede mejorarlo y también aprenda a reconocer a los demás y a cuidarlos de la misma forma como se cuida él mismo. Expresión y autorregulación de emociones. Este eje está orientado a que los alumnos reconozcan, regulen y comuniquen sus emociones. Reconozcan en primer lugar. ¿A qué le llamo felicidad? ¿A qué le llamo tristeza? ¿A qué le llamo eh, miedo? Que el niño reconozca estas emociones para que las pueda expresar. ¿En qué momento tengo temor? ¿En qué momento estoy furioso? Y de esa forma reconocer también las mismas emociones en los demás. ¿Para qué? Para que aprenda a autorregularlas, para que aprenda que es su responsabilidad regular esas emociones. De esta forma, cuando aprende de las emociones, cómo son, cómo suceden, por qué suceden, también respeta cuando otra persona está pasando por alguna situación emocional. Yo cuando estoy enojado, me gusta irme a mi cuarto y que nadie me hable. Bueno, pues entonces respeta cuando tu compañerito esté enojado, porque a lo mejor también no le gusta hablar con nadie. Y de esa forma, en el entendido de que lo que él siente también lo puede sentir el otro, pues vamos a tener esta cuestión de empatía y de respeto hacia las emociones de los demás. Y esto va a favorecer, por supuesto, la autorregulación. Convivencia armónica, pacífica e inclusiva. Este eje tiene como propósito que las niñas, niños y jóvenes desarrollen habilidades sociales y habilidades emocionales. Lo que vimos anteriormente, que el niño aprenda de las emociones de los demás y aprenda también a interactuar con los demás. De esta forma va a comenzar a establecer estas relaciones interpersonales, estas relaciones de amistad que muchas veces comienzan y continúan algunas veces hasta la edad adulta.
Entonces, estas relaciones interpersonales se deben dar en un contexto pacífico, en un contexto inclusivo y principalmente a través del respeto hacia los demás y a través del propio respeto. Reconocer y apreciar la diversidad sin rechazar a nadie, sin discriminar a nadie y favoreciendo en todo momento el trabajo colaborativo. Porque no puedo autorregularme si siempre estoy solo. No voy a saber realmente si lo estoy cumpliendo o no. Pero si trabajo con los demás, entonces ahí aparece toda esta parte de autorregulación. ¿Cómo hago para poder aceptar los puntos de vista de los demás? ¿Cómo hago para expresarme sin dañar, sin molestar, sin ser grosero? Y de esta forma estoy favoreciendo el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Respeto las reglas. Apropiarse de las reglas y establecer límites. Esto es lo que buscamos también con los alumnos, que el niño aprenda que es su responsabilidad respetar y no porque tenga temor a ser castigado, por el simple hecho de que las normas y las reglas deben ser respetadas, porque de esa forma nos sirve a todos en la interacción que tenemos. Entonces, si nosotros ayudamos a que el niño conozca reglas, pueda aprender a respetarlas, pueda también aprender a establecer sus propias reglas, estamos contribuyendo a esta formación integral. Estamos contribuyendo a que el niño sepa que en todos los lugares que llegue hay límites y que por lo tanto su responsabilidad será conocerlos y respetarlos. Y cuando alguien quiera también interactuar con él de una forma que no le agrada, que no le gusta, él también sepa poner estos límites. De esa forma, el niño está aprendiendo otra manera de cómo puede socializar. El manejo y resolución de conflictos es un eje que involucra el desarrollo de habilidades para la negociación. ¿Cómo hago para que Juanito me preste sus juguetes que me gustan mucho, pero yo no tengo unos así y los quiero? Entonces voy a negociar para que me preste sus juguetes en lugar de agarrarlos y quedármelos si me los robo. Sí, entonces el niño tiene que aprender a desarrollar estas habilidades para negociar, para la mediación, ¿sí? ¿En qué momento yo puedo también ser un mediador cuando mis amiguitas están peleando y yo estoy ahí en medio? ¿Y cómo le hago para que no se peleen si no está la maestra cerca? Además de esto, el arbitraje, el diálogo, la empatía, la escucha activa. Todo esto lo necesitamos para el manejo y para la resolución de conflictos. Estas habilidades, obviamente, nos ayudan a interactuar con los demás, a evitar conflictos, a evitar peleas, a evitar insultos y agresiones. Y de esta forma el niño aprende a convivir de manera pacífica. Aprende a solucionar todas estas situaciones de forma adecuada, a través del diálogo, a través de el establecimiento de acuerdos que favorezcan a todas las partes. En el número 6 nos habla de promover la convivencia familiar, comunicación y colaboración con las familias. No podemos trabajar solos. Siempre necesitamos de la familia de nuestros alumnos. Cuando nos dejan solos, nos sentimos de alguna forma frustrados en cuanto a la manera en cómo trabajar con ellos. Cuando la familia no se involucra, no hay estos canales de comunicación, no nos podemos relacionar adecuadamente con la familia, entonces sentimos esta situación de que no podemos ayudar al niño si la familia no se involucra. Entonces, buscar que los papás acudan con nosotros a una plática, a una tutoría, es importante porque aprende también a interactuar con sus hijos. El área de USAER en esta parte favorece esta comunicación e interacción con la familia. Generalmente el área de USAER implementa talleres para trabajar con los padres y esta es una forma adecuada de llevar
a la práctica ciertas situaciones o establecer límites o decirle al padre de familia cómo nos puede apoyar. De esta manera, se debe establecer un clima de respeto, un ambiente en donde el papá también se sienta comprometido a esa ayuda que nos debe brindar, no a nosotros, sino a sus hijos, a través de nosotros. Entonces, es importante mantener este eje de comunicación y colaboración con las familias. Algo bien importante que debemos tomar en cuenta también. En las escuelas deben existir acuerdos de convivencia. Estos acuerdos de convivencia antes eran llamados reglamentos. Estos acuerdos de convivencia obviamente establecen reglas y límites, pero para que esto funcione adecuadamente, se los debo comunicar al padre de familia y él me tiene que ayudar también a implementar estas reglas y estos límites. De esta forma, cuando la comunidad conozca estos acuerdos de convivencia, podrá ser más favorable el respeto de los mismos. Los integrantes de la comunidad deben estar comprometidos a la aplicación de estas reglas, de estos límites, y todo ello debe estar encaminado a un marco del respeto, del diálogo y de la constancia. De esta forma, todos estamos involucrados en la manera en cómo llevar nuestras escuelas hacia estos ambientes de paz, a esta cultura de paz que ahora en la actualidad nos pide la nueva escuela mexicana. Bueno, pues ya es algo que se venía trabajando desde el 2016. Entonces, es compromiso de los padres, de los compañeros maestros, de los directivos, establecer estos acuerdos de convivencia para lograr reglas claras y límites en nuestros estudiantes. Cuando nosotros entrevistamos a un padre de familia, generalmente surgen situaciones incómodas si no sabemos hacerlo. Si llamamos a un padre de familia para atender la conducta de su hijo, en algunas ocasiones el padre de familia puede llegar enojado, puede llegar hasta insultarnos, pero nosotros somos los maestros, somos quienes debemos tomar las riendas de estas situaciones. ¿De qué forma? Hablar siempre en positivo del alumno. ¿Qué padre no se va a enojar si cuando llega lo primero que le digo es que su hijo es muy grosero y le pegó y molestó y es que es flojo? Pues el papá se va a molestar desde la primera palabra que yo le diga en contra de su hijo. Por lo tanto, es importante hablar de lo positivo del niño. Su hijo siempre llega temprano, es muy presentable, es muy responsable, pero tiene que mejorar en esto. De esa forma, el padre no me va a agredir, no me va a poner una barrera para seguir comentando sobre la situación de su hijo. Evitar decirles que es un flojo, nunca trae tareas, es que es bien latoso, es que ya no lo aguanto, porque eso va a provocar que el papá se moleste. Y entonces no voy a estar favoreciendo esta convivencia pacífica que quiero que haya con mis alumnos. Bueno, pues yo no la voy a estar favoreciendo con el padre de familia. Cambiar de alguna forma la manera en cómo me dirijo al padre. Fíjese que a veces su hijo no trae tarea, en ocasiones platica, en ocasiones se distrae, le cuesta trabajo, y evitar confrontarnos con ellos y confrontarlos con otros padres. A veces cuando hay situaciones entre alumnos, los papás lo quieren resolver. Esto no hay que hacerlo, porque puede haber una situación muy complicada entre los papás que quizás nosotros no podamos manejar. Entonces, siempre evitar que los padres se confronten entre ellos. Y por supuesto, evitar que un padre de familia quiera ir a reclamarle alguna situación a un alumno. Eso no se puede hacer, lo debemos evitar a toda costa. Elegir el tiempo adecuado para hablar con los padres de familia es otra forma en que debemos nosotros considerar la privacidad del padre. Si el padre de familia llega y frente a todos los demás le digo, es que fíjese que su hijo hizo esto, esto y esto y esto, pues el papá se va a molestar porque de alguna forma lo estoy evidenciando. Pero si le digo, a ver, permítame, venga para acá, quiero platicar con usted.
y lo llevo hacia un lugar en donde nadie nos escucha, en donde nadie nos ve, pues él va a tomar esta actitud como una cuestión de que estoy considerando esa privacidad que tiene él y su hijo. De esta forma, cuando el padre de familia se defiende y nos responsabiliza de lo que le ocurrió a su hijo, hay que actuar de manera empática. Es que usted, maestra, siempre dice que mi hijo es el que pega. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos viviendo la misma situación que está viviendo ese papá o esa mamá? Empatizar con él. Y de esa forma quizás dejarlo que exprese todo lo que quiere expresar y ya después, más calmado, explicarle lo que le queramos explicar. Cuando el padre llegue a la defensiva, es importante identificar hasta dónde yo puedo atenderlo. Si yo veo que de plano el papá se está poniendo muy violento, muy agresivo, ¿sabe qué? Mire, ¿qué le parece si vamos a la dirección? ¿Qué le parece si platicamos también con nuestro director? Si de esa manera el padre de familia nos va a identificar que hay una autoridad también que está atendiendo su situación y no nos metemos en una cuestión que pudiera generar una violencia. Ha habido escuelas en donde los padres han llegado a golpear a la maestra, a golpear al maestro, pero es precisamente porque no se le atendió de la forma pertinente. Entonces, evitar esas situaciones que nos lleguen a pasar y llevar, cuando veamos que hay un padre que no vamos a poder manejar, mejor llevarlo con el director, con el subdirector, que nos apoye a darle la atención. Y personalizar y pactar una alianza. Esto es importante. Al terminar, establecer acuerdos y comprometernos también con el padre de familia, para que de esa forma sepa que no solamente es él el que debe de dar algo por su hijo, que nosotros también estamos en el compromiso de apoyarles. Siempre agradecer el apoyo. Esto es algo importante. Siempre decirle gracias, qué bueno que vino, agradezco mucho que faltó hoy a su trabajo por venir a atender esta situación, que él se sienta parte de nosotros, que sea como un socio, no como un enemigo, que él no nos vea como, ay, otra vez la maestra y otra vez mi hijo y otra vez, sino que él piense que efectivamente nosotros queremos apoyarle. Ser siempre amables, educados, cordiales y empáticos. Reconocer la labor que hacen. Hay padres que tienen que pedir permiso y que para pedir ese permiso les costó un pleito con el jefe. Entonces, reconocer esa visita, esa plática que han tenido con ustedes. Darle crédito y beneficio de la duda. Está bien, yo le creo, permítame, voy a investigar qué ocurrió, por qué sucedieron las cosas así con su hijo y con otro compañerito. Déjeme ver qué es lo que pasó y obviamente no dar excusas, no establecer situaciones en donde yo soy el maestro, yo soy la autoridad y aquí yo mando y aquí yo trabajo así. No, empatizar con el padre de familia y por supuesto también no poner en tela de juicio la forma en cómo el papá está educando al niño. Sí, probablemente nosotros nos damos cuenta de situaciones que no favorecen el aprendizaje del niño, pero no le voy a decir al papá, es que mire, usted lo está educando mal, porque eso va a ocasionar que él se enoje. Entonces, esta convivencia escolar pacífica debe ser no solamente entre alumnos, no solamente entre docentes, también se extiende hacia los padres de familia. Hacer partícipes a los padres de las situaciones que se viven, obviamente nos permite que ellos entiendan que también tienen el poder de cambiar lo que está sucediendo. No dar diagnósticos, esto es algo bien importante. Sí, a veces nosotros vemos ciertos rasgos en los niños, pero no decirle, es que sabe que su hijo ha de tener una hiperactividad y por eso es que se comporta así. Yo no soy el neurólogo, no soy el psiquiatra, no soy el psicólogo. Por lo tanto, decirle al padre de familia, mire, yo observo ciertos rasgos en él. Probablemente tiene un problema de aprendizaje que debemos diagnosticar, o un problema de conducta, o un problema de comunicación. Y de esa forma, el padre va a buscar el especialista que ayude
a determinar cuál es la causa que está llevando al niño a comportarse de cierta manera. Pero no le doy un diagnóstico, porque esto lo puede poner más en contra de nosotros, lo puede hacer enojar y, por supuesto, en algunos casos puede ocurrir incluso hasta una denuncia, porque el padre puede decir, es que la maestra dice que mi hijo tiene esto y ella cómo lo sabe. Entonces, siempre es muy importante establecer esta comunicación con los padres. Hay que evitar conductas de riesgo. Dentro de esta convivencia armónica y pacífica, evitar con los alumnos comportamientos desafiantes u hostiles, que de esta forma eh, favorezcan la ruptura de las actividades grupales o individuales. Buscar que el alumno esté dentro de cuestiones en donde su conducta, su interacción con los demás sea pacífica y de diálogo. Evitar que se golpeen, evitar que hagan estos retos que a veces aparecen en las redes sociales, estar siempre pendientes de esas conductas de riesgos para evitar situaciones que los dañen o que dañen a los demás. Y ya para finalizar, es importante retomar a qué le llamamos acoso escolar. El acoso escolar son comportamientos prolongados de abuso y maltrato que se ejercen de alumna a alumno, entre iguales. Y la intención de esto es intimidarlos, controlarlos o manipularlos a través del contacto físico o del daño psicológico. Y este acoso escolar antes era llamado bullying. Es producido dentro de los centros escolares en el horario escolar. El abuso de poder es parte de las características que tiene el acoso escolar. Comportamientos reiterados de agresión física, verbal o psicológica, burlas, aislamiento, amenaza. Puede ser de un grupo de alumnos o puede ser de uno solo. El abuso de poder lo que busca es humillar, transgredir emocionalmente a un niño o a una niña, someterlo a un punto en el que se sienta indefenso. Yo estoy por encima de ti y por eso te trato de esta manera. Y el niño o la niña se va haciendo pequeñita, pequeñita, hasta el grado de casi desaparecer por ese abuso de poder que hay en su contra y que es parte del acoso escolar. Para que sea acoso escolar también tiene que ser repetido y sistemático. Esta actitud violenta es constante todos los días, en todo momento, y lo que busca es vulnerar emocionalmente al pequeño, al niño, a la niña, al adolescente. Y obviamente esto está dentro de la escuela, en el horario escolar, de forma continua, constante, repetida, todos los días, todos los días, todos los recreos, todas las horas de salida o en la mañana, dependiendo el horario que establezca la persona que está acosando. También hay 3 tipos de acoso. El acoso verbal expresa de manera directa o indirecta palabras desagradables o agresivas. Y la intención de este acoso verbal es humillar, amenazar o intimidar. Aquí se incluyen las burlas, los insultos, los comentarios sexuales inapropiados, las provocaciones. El acoso social consiste en lesionar emocionalmente las relaciones interpersonales de una alumna o de un alumno, aislarlo, no tomarlo en cuenta, marginarlo, puede ser de forma directa o indirecta, avergonzarlo en público, divulgar rumores. Es que fíjate que dicen que esta niña está haciendo tal actividad y todos lo saben y todos se burlan y todos están en contra de ella, nadie quiere estar con ella y esto ocasiona obviamente este acoso social, esta vergüenza que siente el niño o la niña para interactuar con los demás por cosas que están diciendo de él o que están divulgando que muchas veces no son ciertas. Y el acoso físico. El acoso físico es lastimar, ocasionar lesiones corporales, deteriorar pertenencias, golpear, patalear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, que el niño va pasando y lo empujan, que el niño va pasando y le hacen gestos. Estamos hablando aquí de un acoso físico, incluso cuando están también dañando sus pertenencias. Y bien, con esto finalizamos nuestra sesión de hoy relacionada con el Programa Nacional de Convivencia Escolar.
Recordemos que este Programa Nacional de Convivencia Escolar aparece durante el ciclo escolar 2016-2017. Es el antecedente de otros documentos también encaminados hacia estos entornos escolares seguros, estos entornos escolares pacíficos que van a ver ustedes más adelante en otras sesiones. Que tengan un excelente día. Soy la profesora Claudia Mateo Serrano y por parte del Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros de la ciudad de Cuautla, Morelos, les doy las gracias por su confianza y por su asistencia a esta sesión.